Hola, ¿cómo están? Sobre todo saludos a nuestro alumno Yasser. Vamos con un problema que él propone, que conversemos y que lo ha presentado en los foros, pero bueno, requiere su detalle. Nos dicen, un tren se desplaza con velocidad constante, supongamos que parte desde el punto A, y se dirige hacia una montaña. Recordemos, física, velocidad constante. La velocidad no cambia de dirección, no cambia de sentido y tampoco cambia de módulo, o sea, la rapidez también es constante. Nos dice, cuando se encuentra en el punto A, el maquinista acciona el silbato. La señal de sonido llega a la montaña y vuelve, y 4 segundos después la escucha. Cuando se encuentra en el punto B, vuelve a sonar el silbato. La señal de sonido va hasta la montaña, vuelve y el tren se ha adelantado. El segundo intervalo es de 3 segundos. Y cuando se encuentra en el punto C, nuevamente acciona el silbato. La señal de sonido llega a la montaña y vuelve, y el tren se ha adelantado, lo que corresponde al tercer intervalo de 2 segundos. Las incógnitas para este problema, más allá de las que pregunte el enunciado. Las distancias que va recorriendo el tren a medida que se adelanta en cada uno de los 3 intervalos. La distancia inicial que separaba al maquinista de la montaña, y las diferentes distancias cuando él se va acercando cada vez más a la montaña. Empezamos entonces. Primer intervalo de tiempo, 4 segundos. Recordemos, distancia recorrida por un móvil que se desplaza con rapidez constante, rapidez por intervalo de tiempo. La rapidez del sonido, 336 metros sobre segundo, supongamos que la tenemos como dato en nuestro enunciado. Muy bien, para el primer intervalo, presentamos la expresión de la primera distancia que recorre el tren, sería rapidez por intervalo de 4 segundos. Rapidez por 4, el orden de los factores no altera el producto, y ahí anotamos entonces nuestra primera distancia recorrida por el tren, en el primer intervalo. Pasamos a la derecha. ¿Qué pasa con la señal de sonido? De ida hacia la montaña recorre toda la distancia inicial L, y en su regreso recorre una distancia menor, cuya expresión sería L menos la distancia recorrida por el tren que hemos señalado aquí. Es la distancia entre el punto B y la montaña. Distancia de ida más distancia de regreso, rapidez del sonido por intervalo de tiempo. 336 metros sobre segundo por 4 segundos. Bueno, reducimos términos semejantes. Este siguiente término es una expresión literal. Y aquí resolvemos la multiplicación 336 por 4. Guardamos esta primera ecuación, que es la información que pudimos extraer correspondiente al primer intervalo de tiempo. Pasamos al segundo. Ahora, dice el enunciado, el maquinista acciona nuevamente el silbato y la señal de sonido vuelve a ser escuchada a los 3 segundos. El tren en ese intervalo de tiempo se va a adelantar una distancia cuya expresión va a ser rapidez del tren por intervalo. Rapidez por 3, 3 por el módulo de la velocidad del tren o rapidez del tren. Ahí entonces anotamos, nos queda planteada la distancia que se adelantó. Pasamos entonces al sonido. La señal de sonido recorre la distancia de ida, L menos 4 rapidez del tren. Y distancia de regreso, L también, pero ahora menos 7. Menos 7. 4 que se adelantó en el primer intervalo y otros 3 que se adelantan en el segundo. L menos 7 por la rapidez del tren. Esto es lo que dijimos acá. En la ida recorre L menos 4 rapidez del tren. Y en el regreso recorre L menos 7. Recuerden, L menos 4 menos 3. Ahí nos queda menos 7. Reducimos términos semejantes, 2L por acá. Reducimos por acá menos 11 rapidez del tren. Hacemos la multiplicación 336 por 3 y nos queda 1008 metros, sería la unidad de medida. Segunda ecuación. Esa es la información que pudimos obtener estudiando, señalando qué ocurre en el segundo intervalo de tiempo. Observemos ahora que con las ecuaciones señaladas 1 y 2 tenemos un sistema de 2 ecuaciones lineales de primer grado con 2 incógnitas. La distancia inicial que separa al tren de la montaña y la rapidez del tren.
Bueno, tenemos términos idénticos aquí. ¿Qué hacemos? Restamos. Supongamos que restamos desde arriba hacia abajo. A la primera ecuación le restamos la segunda. 2L menos 2L, 0. Menos 4 menos 11, cuidado, recuerden que estamos restando. Eso me queda 7 veces la rapidez del tren. Y aquí restamos 1344 menos 1008. Nos da 336. Dividimos por 7 en ambos miembros, resolvemos. Tenemos la rapidez del tren. 48 metros sobre segundo. Una vez que tenemos la rapidez del tren, podemos volver a la primera y a la segunda ecuación. Nosotros elegimos, volvemos a la primera, reemplazamos nuestro valor, 48 metros sobre segundo, resolvemos este término y despejamos. 4 por 48 menos 192, sumamos 192, nos queda 1536, dividimos por 2 y tenemos 768 metros. Y empiezan las respuestas. Si la rapidez del tren es 48 metros sobre segundo, 4 por 48, 192 metros. El tren en el primer intervalo se adelantó 192 metros. La señal de sonido en su viaje de ida a la montaña recorre 768 metros. Y en su viaje de regreso recorre la diferencia de 768 menos 192 metros. Dejemos ahí que ustedes hagan el cálculo si quieren. Ahí. Ponemos, a ver, nos dicen acá que lo tenemos que poner. Bueno, restamos 6 por acá. 16 menos 9, 7 por acá. 576 metros. En el punto B, segundo intervalo de tiempo. Vuelve a accionarse el silbato. Bueno, 3 por la rapidez del tren. 3 por 48 metros sobre segundo, y eso nos queda 144 metros. El tren en el segundo intervalo se adelantó 144 metros. Una vez que decimos eso, la señal de sonido. En su ida a la montaña recorre 576. En su regreso recorre la diferencia. 576 menos 144 metros. 576 menos 144. A ver, 6 menos 4, 2, 7 menos 6, 3, 5 menos 1, 4. 432 metros. Bueno, en una de las consultas que hizo nuestro alumno Yasser, nos dice, a ver, ahora un tercer silbato en el punto C. Y tarda en volver a ser escuchado 2 segundos. Observemos, los intervalos tienen que ser cada vez menores, porque, como el tren se desplaza con velocidad constante, se encuentra cada vez más cerca de la montaña. No puede pasar otra cosa aquí. Muy bien, vamos entonces a ver la distancia que recorre el tren en el tercer intervalo. La rapidez del tren, 48 metros sobre segundo, el intervalo 2, hacemos el cálculo, 96 metros. ¿Ves? 96 metros. Vamos a corregir aquí. A ver, 96 metros. Recuerden, los profesores cuando damos clases siempre nos equivocamos. Los alumnos tienen que estar atentos, esa es parte de la vida, hay que aprender. Luego, ¿cuánto le falta recorrer? La diferencia de 432 menos 96. Y esto nos queda 336 metros. Una vez que tenemos todo calculado, y bueno, podemos responder lo que nos quieran preguntar. En la distancia inicial el tren se encuentra a 768 metros. Acciona el silbato su maquinista, vuelve a escucharlo 4 segundos después, cuando el tren se adelantó 192 metros y se encuentra a 576 metros de la montaña. Ahí vuelve a accionar el silbato, a los 3 segundos vuelve a escucharlo. El tren en esos 3 segundos se adelantó 144 metros. ¿Ah? Y la distancia que separa al tren de la montaña ahora es 432 metros. Ahí vuelve a accionar el silbato y lo vuelve a escuchar a los 2 segundos. En ese intervalo de tiempo el tren se vuelve a adelantar, pero ahora 96 metros. Y le faltan, para llegar a la montaña, todavía 336 metros. ¿Qué hubiese ocurrido
si el tren estaba quieto? Si el tren estaba quieto, no se hubiese movido del punto A. Imaginémonos que está en la subida y bajada de pasajeros o de cargas en una estación. Bueno, en ese caso, el eco hubiese tardado lo que correspondía, siempre el mismo intervalo. ¿Cómo lo calculamos al intervalo de tiempo? Y tenemos la distancia que separa la montaña, 768 metros, el sonido la recorrería 2 veces, ¿ah? Hay que duplicar ahí, y luego tenemos el intervalo de tiempo. Tenemos la distancia, tenemos el intervalo, la rapidez del sonido, por ejemplo, y podemos despejar el intervalo de tiempo. Este problema requiere pensarlo gráficamente. Estos gráficos, cada uno de nosotros tiene su propio estilo para hacerlo, pero es muy importante cuando uno trata de resolver un problema, en este caso de distancias, intervalos de tiempo y rapideces, tenemos que tratar de dibujar. Y si no queremos dibujar, nos tenemos que imaginar los gráficos. Bueno, Yasser, espero que este video te haya resultado útil.